Hoy tenemos el estudio, verso por verso, de Marcos, capítulo 6. Vamos a comenzar vamos avanzando poco a poco, pero antes de iniciar, ¿qué les parece si hacemos una oración para consagrar este estudio? ¿Puedes guiarnos una oración, por favor? Bendito Dios, gracias te damos, papito, por este Shabbat que nos has enseñado y nos enseñas tus mandamientos, Señor, que son vida. Gracias te damos, papito, por este estudio que vamos a tener. Te pedimos que tú hables a través de Humberto, Señor, y que podamos nosotros obedecerte y guardar todas las cosas en nuestro corazón, Padre, para así aplicarlas a nuestra vida. Te alabamos, mi Dios, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Bien, dice capítulo 6 de Marcos: salió Yeshua de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. La palabra escandalizar tiene que ver con más bien con algo que les hacía por un lado ofensa a los eruditos, pero por otro lado también tenía que ver con un sentimiento de sorpresa, de que ellos no entendían por qué razón Yeshua tenía todo este conocimiento. Y esto nos dice claramente que si esto decían de él aquellos que estaban en la sinagoga, es lógico y se entiende que no habían visto a Yeshua que se presentara a él para enseñar en nombre de algún rabino o alguna escuela rabínica. La razón por la que las personas se asombraban de la sabiduría de Yeshua al mismo tiempo que mencionaban a su familia, es decir, conocemos a sus hermanos, lo conocemos desde hace tiempo, ¿sí? Esa es la razón, lo conocemos de siempre, y no entendían de dónde tenía este conocimiento. Lo que no se les hacía lógico es que Yeshua no tenía credenciales de rabinos judíos que le acreditaban como alguien que tuviera algún reconocimiento para enseñar, ya que una de las costumbres era que siempre que alguien se presentaba para enseñar debía mostrar sus credenciales y decir en el nombre de qué maestro judío enseñaban. Sin embargo, en el caso de Yeshua no sucedió así, y eso era lo que les sorprendía y no les podía creer, no lo podían creer ellos. Para ellos era algo muy sorprendente, y por supuesto que no solamente no lo querían creer, no solamente no lo podían creer, no querían creerlo, no estaban dispuestos a entender que este era el Mesías que estaban esperando. ¿Ok? Verso 4 dice: más Yeshua les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y estas palabras de Yeshua nos aplica a todos. Muchas veces tu propia familia incluso no te va a creer, no te va a escuchar, no le va a dar crédito a las palabras que tú puedas compartirles acerca del Evangelio, porque por un lado, como dicen aquí, pues ya lo conocemos, ya la conocemos de toda la vida, y es muy difícil que cambie. No dan crédito. No dan crédito al hecho de que por alguna obra sobrenatural tú hayas entendido la cruz y hayas comprendido el significado del perdón que tú recibiste,
y que esto te motive a cambiar de forma radical. Entonces, en el caso de Yeshua, pues obviamente que él no tenía nada que perdonársele, pero aquí ya está una prueba más, un indicio más del aspecto sobrenatural de Yeshua. Todo el aspecto de la sabiduría y del conocimiento que poseía el Señor, y que al hacerse hombre, simple y sencillamente, el único aspecto que nuevo para él fue precisamente la humillación al haberse hecho hombre, al haberse hecho carne. Verso 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. La expresión de Yeshua, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, es una referencia al hecho de que es muy difícil que las personas reconozcan que alguien que ante ellos pudiera ser tan común y corriente sea en realidad una persona con un gran don. Y en ese sentido es mucho más fácil que el hombre reconozca a personas que incluso ni siquiera conoce en realidad, gente extranjera o que simplemente son de otro lugar. Esa es la razón por la que en su tierra no pudo hacer milagros Yeshua, sino que solo sanó a algunas personas. Y esto es muy común incluso en nuestros días, en nuestros medios. Es muy fácil que tú le creas a alguien que no conoces. Es más fácil eso que le creas a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, incluso, o a algún familiar más cercano, o a alguien que es vecino. Es más fácil que le creas a alguien que realmente ni siquiera conoces cómo vive. Lamentablemente es una naturaleza en el hombre, en las personas. La razón por la que no pudo hacer milagros en su tierra fue porque las personas carecían de la fe. ¿Recordaron ustedes el caso que vimos anteriormente, la semana pasada? El caso de la mujer de flujo. ¿Recuerdan? ¿Cómo fue que ella dijo en sí misma, dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana? De tal suerte que cuando Yeshua se da cuenta y la mujer le confiesa que ella fue la que le tocó, el Señor lo único que hace es decir, mujer, tu fe te ha salvado. Y eso es algo que tiene que ver con creer fidelidad. Lo que sucedió en su tierra, en la tierra del Señor, con los suyos, con los que le conocían, con los que le vieron crecer, fue que no tuvieron fe. Por eso no hubo milagros, sino sanó algunos cuantos solamente. ¿Sí? Y bueno, esto es una muestra muy clara de que tenemos que tener paz. Si es que no te creen tu familia, si es que no te escuchan, si es que piensan que lo que tú les puedes compartir a tu familia no lo quieren recibir, no te sientas mal, es muy normal. El Señor mismo lo sufrió con sus propias familias, con sus hermanos, con su madre, con sus hermanas, ¿verdad? Verso 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis del lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad.
y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, que hicieran teshuvá, que regresaran, y echaban fuera demonios y ungían con aceite a los enfermos y los sanaban. Yeshua escogió a 12 discípulos, porque por un lado, cada uno de ellos representa a las 12 tribus de Israel, de acuerdo a la promesa que se les dio, que él mismo les dio para reinar. ¿Okay? Y por otro lado, a esos 12 se les profetizó que por parte de Yeshua, que se sentarían en 12 tronos. ¿Recuerdan? Cuando le preguntaron, nosotros hemos dejado todo. ¿Sí? Mateo 19, 28. Y Yeshua les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono en su gloria, de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, esta promesa que les da a sus discípulos, también es anunciada a través de la visión de Juan. En Apocalipsis 21, versículo 12, tenía un muro grande, la visión que ve de la Jerusalén, un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Okay? La autoridad que hace que los que son llamados echen fuera a los demonios es la palabra de Dios mediante el Espíritu de Dios, que a través de los discípulos es impartida. Es decir, la enseñanza conforme a la doctrina de Yeshua. El tema de echar fuera demonios es un tema delicado que sí tenemos que poner los pies en la tierra. Se enseña de forma equivocada que ese mismo poder que Yeshua le dio a los 12, es el mismo que tú y yo tenemos. No nos confundamos. Porque la pregunta es, después de los 12, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? El asunto del poder que reciben estos 12 es diferente, fue muy diferente, para testimonio, de tal suerte que lo que tú y yo tenemos sí es un poder, por supuesto que sí es un poder el que nosotros recibimos a través de la doctrina de Yeshua, pero es a través de la Escritura, a través de su enseñanza, a través del testimonio de vida que nosotros estamos haciendo, que es como echamos fuera demonios, los demonios de... ¿Qué representa un demonio? ¿Qué es lo que hace un demonio? Pecado, ¿sí? Hace que la persona esté en esclavitud de pecado. El ejemplo de los endemoniados que hemos visto, lo que hacen es que lo que vemos es que viven en tinieblas. ¿Okay? Si Yeshua les dio autoridad a sus discípulos para sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar demonios, etc., de ninguna manera significa que tú también has recibido esa autoridad de forma literal. Pero aquí viene lo interesante. Pero sí la has recibido, sí has recibido esa autoridad para sanar respecto a esos males que representan. Cada aspecto que ellos estaban llevando a cabo en sanidad física, literal, están representando la forma en cómo tú y yo podemos cumplir con este poder. Es decir, por ejemplo, ¿qué representa la lepra? Sanaban leprosos. ¿Qué? La murmuración. El pecado de murmuración. ¿Cómo puedes tú echar fuera demonios de murmuración? Dejando de hablar de nosotros. Dejando de murmurar, lo cual está previsto en la Torá. Es decir, si tú cumples con la Torá, si tú conoces la Torá, simple y sencillamente estás llevando a cabo este milagro. Resucitar muertos, porque también resucitaban muertos. ¿Ok? ¿Cómo lo haces? Pues al hablarle de la palabra.
No, bueno, ok. Pero, ¿qué pasa? ¿Ya con eso resucitas? ¿Ya estás resucitando un muerto? Cuando enseñas la Torah. Ok, la enseñas, pero ya con eso, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta? El espíritu, Ok, el espíritu del Eterno. ok. En el momento que tú eres un discípulo de Yeshua, si tú cumples con los requisitos para ser de un discípulo de Yeshua, lo que va a suceder es que cuando tú hables la palabra, estás profetizando. Recuerden que profetizar tiene que ver con hablar la palabra de Dios. Y si tú estás profetizando, estás hablando la palabra de Dios, lo que en ese momento si tú tienes los atributos de un discípulo de Yeshua, el Espíritu de Dios obra en consecuencia. Si tú no tienes esa posición espiritual, es difícil. Es difícil. ¿Por qué? Porque hay algo que está faltando. Y lo importante aquí es que aquella persona que está escuchando esté recibiendo este conocimiento, esta profecía, pero en su espíritu, no acá en su razonamiento solamente. Entonces la persona comienza a hacer conexión espiritual, su alma comienza a entender perfectamente el mensaje del Evangelio. Entonces la consecuencia, el resultado, ¿cuál es? De que aquel muerto sobre el cual se sopló aliento de vida a través de la profecía, tú estás haciendo las veces de Ezequiel, está resucitando. Esa es una forma alegórica, si tú quieres verla así, pero más aterrizada, mucho más aterrizada, en cómo es que tú puedes llevar a cabo, recibir más bien, o ejercer este poder que recibimos a través de Yeshua, como discípulo. Así que la autoridad que recibieron en su momento los discípulos de Yeshua les fue dada como un testimonio. Estos 12 recibieron un poder muy especial, como testimonio para las generaciones postreras. Hechos 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿ok? Para testimonio en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, nosotros tenemos que tratar de entender de manera más aterrizada cómo es que tú puedes ejercer ese poder. Por supuesto que es un poder sobrenatural, sí, pero en la medida en que tú te constituyes como discípulo. Hoy en la mañana, en el estudio de Éxodo, en preparación para Shavuot, para Pentecostés, vimos cómo es que el Señor le dijo a Moisés: yo descenderé en una nube y hablaré contigo, para que te crean para siempre. ¿Qué está haciendo el Señor? Está llevando a cabo una obra sobrenatural, poderosa, ante los ojos de miles, que iba a servir de testimonio. ¿Ok? Eso es lo que está sucediendo. Entonces, lo que hicieron los discípulos una vez que Yeshua ascendió es precisamente esto: dejar testimonio de las obras de Yeshua, del Hijo de Dios. Verso 14: oyó el rey Herodes la fama de Yeshua, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. En la expresión de Herodes vemos una analogía profética también, ya que Herodes representa ¿a quién? Representa a Roma, como un sistema que llevó a cabo la persecución del pueblo de Dios. Este acontecimiento histórico revela la profecía que nos habla del tiempo de aquellos que serían o aquellos que serán los que reinan con el Mesías. ¿Sí?
¿Sí me expliqué? Va de nuevo. El aspecto profético de las palabras de la expresión de Herodes tiene que ver con Roma como sistema, que llevó a cabo una persecución, la persecución del pueblo de Dios. Pero este acontecimiento histórico revela hacia el futuro una profecía que nos habla del tiempo, ya en los tiempos del fin, de aquellos quienes serán los que reinen con el Mesías. Acompáñenme a Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de ¿quiénes? De los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Yeshua, con el Mesías, 1000 años. Entonces, en la expresión de Herodes, él mismo habla de que decapitó a Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que tenía Juan el Bautista? Juan el Bautista tenía el testimonio del Mesías. Juan el Bautista tenía el testimonio de Yeshua. Y en ese momento, en esa misma expresión, Juan el Bautista nos está representando a todos aquellos que han muerto por este sistema por causa del testimonio de Jesucristo. Entonces la expresión de Herodes implica que él reconocía que Juan el Bautista había tenido este testimonio, el testimonio de Yeshua. Y Satanás lo sabe perfectamente, sabe lo que esto implica. De manera que el objetivo de todo creyente entonces, ¿cuál es? El objetivo de todo creyente es tener el testimonio de Yeshua en nuestras vidas. ¿Cómo vas a tener el testimonio de Yeshua en tu vida? De forma muy práctica. Pues a través de un testimonio de obediencia, un cambio de vida, una transformación, la transformación de tu persona, de tu forma de pensar, del cambio de tus prioridades con relación al tiempo que tienes de vida en este mundo. Lo que va a determinar, por supuesto, entonces, el cambio de curso que estaba llevando tu vida y que ahora ha sido redirigido hacia las cosas, incluso si quieres más simples, más sencillas, invirtiendo tu tiempo en las cosas que implican una vida eterna. Versículo 17. Dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le habían encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. ¿Ok? ¿Por qué razón entonces vemos que Juan el Bautista, antes de ser muerto, le reclamaba a Herodes acerca de Herodías, mujer? Y eso dice la escritura a su hermano, pero era su hermanastro, Herodes Filipo. El que se dice Felipe, se escribe como Felipe, es Herodes Filipo. Si la ley es para el pueblo de Dios y no para los gentiles, ¿por qué razón Juan le reclamaba a Herodes? La razón de este reclamo y de la exposición del pecado, incluso de forma pública, que hacía Juan, era porque al haber tomado como mujer a la esposa de su hermanastro, fue porque a pesar de ser idumeo, Herodes era converso al judaísmo. Y al ser converso tenía la obligación de cumplir la Torá. Y esa es la razón de que Juan el Bautista le reclamaba su pecado. Entonces en la vida y de hecho, pues sí, era como un gentil o peor que un gentil. El problema es que Juan estaba llevando a cabo
un reclamo, justo como lo que enseña el apóstol Pablo, cuando dice, con aquellos, o sea, no te enseña, no les he dicho que no se junten con aquellos que son fornicarios, pecadores, borrachos, etcétera, no con todos absolutamente, sino con aquellos que diciéndose hermanos, andan en esas. O sea, entonces la obligación tuya y mía es eso, exhibir el pecado, pero no el pecado de aquel que aún no entiende, o que no está de esa forma, así como lo hacía Juan, si tú quieres, a lo mejor sí es un poco exagerado, pero ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la enseñanza que nosotros podremos tomar de aquí? Si tú conoces a alguien que es de tu fe, que dice que es de tu fe, y anda en estas, tienes una responsabilidad. La responsabilidad de decirle, ¿sabes qué está mal lo que estás haciendo? No digas que estás en pacto, no digas que eres hijo del pacto, que eres hijo del reino, etcétera, etcétera, si andas en estas. ¿Por qué? Porque por tu causa haces que otros que no creen aún blasfemen el nombre del Señor. Entonces, estamos llamados a eso. Pero el manejo, o sea, la forma como lo deberíamos de hacer con aquellos que aún están como gentiles o en una cualidad de gentil, que no entiende esta situación todavía, tenemos que hacerlo de una forma con más cuidado. Eso sí, ¿por qué? Porque ellos no estás llamado a señalar y a exponer el pecado de ellos de esa forma, sino que estás llamado a darles el evangelio. Es algo diferente. Tú no puedes llegar con un gentil y decir, oye, tú estás en pecado por esto. No. Tú estás llamado a ir y darle el evangelio, el mensaje del evangelio, darle la palabra, nada más. Hasta que esta persona sea despertada por el Espíritu y empieza a entender que la forma en cómo está viviendo está mal, entonces ya tendrá que empezar a tomar decisiones, pero no antes. ¿Ok? Bien, dice verso 20, porque Herodes, ¿perdón? 19. Ya la había leído, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Verso 21, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Esta era la oportunidad de Herodías. ¿Por qué? Porque estaba buscando matar a Juan, precisamente. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió, diciéndole, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, porque a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y el guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y le dio a la muchacha. Y la muchacha le dio a su madre. Se la dio a su madre. Cuando oyeron esto, los discípulos vinieron y tomaron el cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. La muerte de Juan el Bautista bajo el gobierno de Herodes representa un acontecimiento histórico, pero también un acontecimiento profético, en el que Roma encabezó la persecución y muerte del pueblo de Dios, ya que Herodes, siendo edomita, es un descendiente de Esaú. ¿Ok? Y si es un descendiente de Esaú, está representando ¿a qué? ¿Qué está representando? De acuerdo a la profecía de Daniel,
está representando a esta cuarta bestia muy terrible. Daniel 7, versículo 23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Esta es la descripción de la cuarta bestia como un cuarto reino que le está describiendo la profecía, la visión, el ángel a Daniel. Se la está explicando acerca de esta visión que tuvo de estos reinos que ya estarían oprimiendo al pueblo de Dios. ¿Ok? Y vemos que Roma es el cuarto reino, que incluso ya se describe que intentaría incluso cambiar las fiestas, el Shabbat, y hablaría cosas en contra del Señor, etcétera, etcétera. Y es una descripción muy específica con relación a Roma y el Vaticano y el gobierno que ejerce el Vaticano. Que ese gobierno cambiaría después de ser militar, bajo una estrategia de política de gobierno y económico mundial que hoy prevalece en todo el mundo. Verso 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Yeshua y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado, y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos a una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Yeshua y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Yeshua tuvo compasión de las multitudes de las personas. El texto describe literalmente que Yeshua vio a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Esa es la razón por la cual Yeshua sintió compasión por estas multitudes. En ese sentido, Yeshua cumple la Torá y la profecía. Cumple Torá y cumple profecía. Primeramente, tal como lo hizo Yehoshua, ¿sí? Josué, Números 27, acompáñenme por favor en sus Biblias, número 27, vamos a leer del versículo 12 al 17. El Señor dijo a Moisés: sube a este monte, Abarim, y verás la tierra que le he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a los ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a el Señor diciendo: ponga el Señor Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación del Señor no sea como ovejas sin pastor. ¿Qué es la congregación? La congregación tiene que ver con la misma palabra que en el Nuevo Testamento se describe como iglesia, eclesia. ¿Ok? Si tú te vas al Nuevo Testamento y ves la palabra iglesia, es la palabra congregación, y en el hebreo tiene que ver con precisamente esto, con un grupo, un pueblo, una junta de personas, etc. Entonces, lo que ve Yeshua es justo lo que vio Moisés. Lo que previó Moisés al pedirle al Señor que designara a alguien que fuera como el pastor.
Y no es coincidencia. Escoge a Yehoshua, que en muchos aspectos de la Torá viene a representar precisamente a Yeshua. ¿Ok? Entonces Yeshua tomó el lugar de pastor a fin de que la iglesia, congregación de Israel, no estuviera como ovejas sin pastor, como lo expresó Moisés. Y por otro lado, Yeshua, en el nombre del Padre, cumple la profecía anunciada por el profeta Ezequiel acerca de el anhelo del Señor por las ovejas. Ezequiel 34, verso 2. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho el Señor Dios, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana de la engordada degollada, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra del Señor. Vivo yo, ha dicho Yud-Hei Bab-Hei, el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra del Señor. Así ha dicho Dios el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho el Señor Dios, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Esta expresión, yo mismo iré por mis ovejas y las reconoceré, esta es una referencia específica al tiempo en que Yeshua vendría para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Verso 12, como conoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y les daré aprisco, dice el Señor Dios. Yo buscaré la perniquebrada y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho el Señor Dios, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. En fin, y continúa la profecía, pero esta es una referencia muy clara a ti y a mí, que nosotros estuvimos perniquebrados, estuvimos descarriados, estuvimos como ovejas sin pastor. Y en el momento en que alguien a ti de alguna manera te llegó el mensaje del Evangelio y la comprensión de la cruz, en ese momento se cumple justo el anhelo de Moisés, la petición que Moisés le hizo al Señor,
y precisamente esta compasión que Yeshua siente por todas estas personas que ve como ovejas sin pastor, que eran muchos. Verso 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondió él y les dijo: dadles vosotros de comer. Fíjense bien esto, fíjense cómo vamos avanzando acerca de la comprensión de la profecía y las palabras de Yeshua. Cómo es que Yeshua está enseñándole a sus discípulos en todo momento. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y que compramos pan para por 200 denarios y les demos de comer. Los discípulos aún todavía no estaban entendiendo. Y vamos a ver por qué. Dice el Señor: ustedes denles alimento porque para eso los estoy discipulando. En otras palabras, la respuesta de Yeshua a los discípulos representa la razón por la que Yeshua les mostró a los discípulos y no a los que no eran discípulos la necesidad del pueblo de tener un pastor, una guía. Y para eso les está preparando. No porque ellos fueran el pastor en sí, sino para que fueran y cumplieran el anhelo del corazón de Dios al darle el pan que necesitan las multitudes. ¿Cuál es ese pan? La Torá, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sana el alma. Para que fueran y llevaran el pan en el nombre del pastor de Israel. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. No anunciar nuestro propio nombre, ni nuestra propia fama, ni nuestra propia capacidad, y no andar queriendo cumplir en todos lados, invitándole a la gente a cumplir nuestros anhelos propios. Esto es equivocado. Tú tienes un mandamiento del Señor. Para eso fuiste formado como discípulo. ¿Para qué? Para ir y llevar el Evangelio en el nombre del pastor de Israel. De la misma manera que hoy a nosotros nos muestra la necesidad de tanta gente que anhela recibir el pan de vida, que significa recibir la leche espiritual pura, no adulterada, que es justo la doctrina de Yeshua. Es así como Yeshua continúa cumpliendo la profecía de Ezequiel capítulo 34 a través de todos aquellos que llevan la palabra de verdad no adulterada. Esta profecía de Ezequiel es fundamental que la entendamos para que puedas tener conciencia de que continúa cumpliéndose y que tú puedes formar parte de este anhelo de Dios. Al llevar la palabra, al llevar su palabra, al llevar el Evangelio y esparcir el mensaje puro. No te distraigas con otras cosas. Hay muy poco tiempo para perderlo en asuntos que no son el propósito para el cual fuiste llamado. Verso 38. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Hierba verde, a propósito. Y se recostaron por grupos, por 100, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. La representación, aquí hay una representación alegórica de los 5 panes y los 2 peces que tienen los discípulos. Estos representan, por un lado, los 5 panes representan la Torá, los 5 libros de Moisés, que es el alimento espiritual que da vida. Pero por otro lado, también se encuentra relacionado con el texto en el que Yeshua ve a las multitudes como descendientes de Abraham, ya que Dios hizo un pacto con Abraham y con sus generaciones después de él.
Acompáñenme a Génesis capítulo 17 y vamos a leer del versículo 4 al 7. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Esto representa el cumplimiento de la ley por parte de Abraham y de sus generaciones que le fueron prometidas como muchedumbre, multitud, conforme a su nombre de Abraham, ¿ok? Multitud de gentes, para lo cual es necesario que reciban la instrucción para ser sanadas, tal como lo hizo Yeshua al sentir compasión por ellas. El acto de santificación, de satisfacción de hambre de las multitudes representa la instrucción de la Torá que recibirían para sanar sus almas. En este sentido y en ese contexto, los dos peces representan entonces a las dos casas de Israel, por supuesto, a quienes se les estaría dando de este alimento como el pan de vida que vino del cielo. Por otro lado, Yeshua dijo a los discípulos que hicieran a la gente que a todos a los que iba a alimentar, que se recostasen sobre la hierba. Yeshua, al haber tomado los panes y los peces, está representando el significado de la profecía de Isaías acerca del alimento que da vida al alma y en contraposición a la gloria del hombre. Por cuanto que la palabra de Dios que permanece para siempre, ¿sí? En relación a la gloria del hombre, pues nada que ver. O sea, son aspectos totalmente diferentes. Les dice, recuéstense, como si fueran hierba, a fin de que traten de entender lo que iban a recibir. Porque al final de cuentas la gloria del hombre perece, pero lo que permanece para vida eterna es precisamente su palabra. El hecho de haberle dado el alimento a los discípulos, porque no se los da directamente Yeshua, ¿ok? Porque pudimos haber visto o se pudo haber dado que Yeshua mismo le da de comer a todos, pero no. Lo que hace Yeshua es darle el alimento a los discípulos para que ellos a su vez den el alimento a la gente, para que estos dieran a la gente. Representa en un sentido también alegórico el ministerio que tú y yo podemos recibir, ¿sí? como discípulos de Yeshua. Un ministerio ya es un llamado específico para algo que tiene que ver justo con el reino, con esta promulgación de su palabra, ¿ok? Para ir y predicar el mensaje del reino a las naciones, tal como hoy se lleva a cabo en todo el mundo a través de los siervos que reciben el ministerio de la enseñanza de la palabra de Dios. Las palabras del profeta Isaías representan el mandamiento que recibió el profeta y que hoy tú puedes recibir para llevar consolación al pueblo. En relación al capítulo 40 de Isaías, si me quieren acompañar, a partir del verso 1. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido y que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba.
justo como esa hierba verde en la que estaban siendo recostados. Imagínense que el Señor les está diciendo, ustedes son como esta hierba que va a perecer. Dice que toda carne es hierba y que toda gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella, ciertamente como hierba es el campo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor Dios nuestro permanece para siempre. Es en este contexto que Yeshua alimenta a las multitudes, cumpliendo la profecía de la consolación prometida a Sión en el tiempo de la misericordia de la primera venida del Mesías, como el Mesías Ben Yosef, o el Mesías sufriente, o incluso el Mesías leproso, como se le conoce en algunos textos. Dice verso 43 de Marcos 6. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. En el contexto profético de lo que representa el alimento a las multitudes, vemos que se hace una referencia especial a las 12 cestas, ¿ok? Hay una referencia especial a 12 cestas de alimento que sobró, las cuales estaban llenas. Y si consideramos que toda expresión de la Escritura tiene un sentido, podríamos considerar primeramente que representan a las 12 tribus de Israel, en un sentido. Y que el que estas 12 cestas hayan estado llenas implica, ¿qué implica? Plenitud. Implica plenitud, implica llenura, completos, que en Yeshua tendría en el fin de los tiempos. ¿Se acuerdan de la oración de Yeshua? Que no se pierda ninguno de los que me has dado. Por tanto, por otro lado, al marcar esta diferencia entre las multitudes prometidas de Abraham y las 12 tribus de Israel, esto podría implicar que aunque Yeshua alimente a los hijos de Abraham, que son las multitudes, ¿sí?, solo el Israel de Dios se sentará con Abraham en el fin de los tiempos. ¿Ok? Y estos serán representados por las 12 canastas plenas. Acompáñenme a Mateo capítulo 8, del 11 al 13. Dice: y os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente, de los dispersos, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Yeshua dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Y todo por qué? Por causa de la fe de este centurión que dijo: Señor, mi casa es indigna de que tú vayas, pero solo ordénalo y mi criado será sano. Esa fe, esa confianza en el Señor y en sus promesas y en sus mandamientos era justo lo que estaba representando la fe, la obediencia de este centurión, de este extranjero, en contraposición a aquellos que tenían más responsabilidad de recibirle. Por esa razón Yeshua fue duro. Más bien, no es que haya sido duro. Las palabras que implicaban exponer la verdad se sienten muy duras, pero efectivamente. Una cosa es la misericordia que está mostrando Yeshua en su primera venida para todos, y otro aspecto que tenemos que empezar a ver es aquellos que están siendo escogidos. Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Esta diferencia entre las multitudes y los que representan a las 12 tribus de Israel, Yeshua la confirma al decirle a la multitud que le siguen por el alimento material. ¿Ok? Se compadece por todas ellas. Pero al mismo tiempo, el Señor les hace una advertencia. Juan 6,
Versículos 26 y 27. Respondió Yeshua y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Por qué habló de señales? Porque eran señales específicas que determinaban al Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador. Verso 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces, no hay que confundir, la misericordia del Señor es para todo el mundo, siempre. Porque de la misma manera en que amanece el sol en la casa del justo, en la casa del injusto también. ¿Por qué? Porque su primera venida representa justo eso, la misericordia, el tiempo de la bondad del Señor. Hasta el tiempo en que llegue el momento de imponer justicia, que es a partir de su segunda venida. Entonces ahí será, Él es el que hará la separación. Verso 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, subió a orar. O sea, ir al monte a orar implica el acto de haber ascendido a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy. No temáis. Y aquí una vez más vemos la expresión yo soy. Es decir, ¿recuerdan qué fue lo que sucedió con Moisés? ¿Y qué les digo? ¿Quién me mandó? Yo soy. Verso 51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Es decir, todavía no digerían el milagro de los panes y los peces. Era algo muy duro para ellos todavía de entender esto. El evento de las olas azotando la barca está representando la profecía de la ascensión de Yeshua cuando sube al monte a orar, porque esto de alguna manera implica que Yeshua, una vez que ascendió al Padre, se encuentra intercediendo por todos aquellos que se encuentran en el mar de las naciones, llevando el Evangelio. Esto podría representarnos a ti y a mí, que en este caso están representados todos los discípulos, ¿ok? Estamos representados todos nosotros por estos 12 que estaban en la barca. Romanos 8, 34, ¿quién es el que condenará? Cristo el que murió, más aún, Cristo el Mesías, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Este momento de oración del Señor es precisamente, es como una advertencia, es como una película que estamos viendo ahí de lo que está sucediendo hoy en todo el mundo. En todo el mundo el mensaje del Evangelio está tratando de ser oprimido e impedido por un sistema o sistemas que al final de cuentas es uno, pero que está representado por muchos sistemas de gobierno, de oposición a que se divulgue la palabra de Dios. Cada vez es más fuerte este aspecto en diversas naciones. Las palabras de Yeshua al decir tened ánimo, yo soy, no temáis, son las mismas palabras que recibió Moisés cuando fue enviado a llevar el mensaje de salvación a Israel en Egipto, que se encontraba en esclavitud. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Moisés era un enviado, justo como estos que iban a ser enviados, justo como tú que quizás ya has sido enviado. De la misma manera que todos aquellos que reciben el llamado para anunciar su palabra, y el yo soy nos dice: no temas,
este mensaje es para ti. Esas palabras son para ti y para mí. No temamos. A pesar de las aflicciones provocadas por quienes se encuentran en control de las naciones. ¿Quién se encuentra en control de las naciones? ¿Quiénes? ¿Qué? Satanás y los suyos, ¿ok? Pues de todo ese mar de muchedumbre de gente se encuentra el Israel de Dios. Las 12 tribus de Israel. Recordemos que cuando el Señor dijo, los envío entre lobos, significa precisamente esto, que estamos avisados ya y advertidos de que va a haber esta oposición para que tú te levantes y hables la palabra del Señor. En el Evangelio de Mateo se registra este mismo evento, pero se describe cómo es que Pedro quiso andar sobre las aguas, cómo Yeshua lo hizo, pero ¿qué pasó con Pedro? Pedro se hundió. Acompáñenme a Mateo 14, por favor. Vamos a leer del 28 al 33. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, cuando venía andando sobre las aguas, Yeshua dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fíjense, dice, tú manda que yo vaya sobre las aguas. Sí, pero lo que estaba esperando Pedro era que, como arte de magia, así sucediera. Faltaba algo muy importante. Verso 29. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Yeshua. Comenzó a andar, precisamente. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué representa el viento? El viento representa, ¿qué es el viento? Ruach, ¿sí? La palabra ruach en el hebreo, que significa también espíritu. ¿Ok? Entonces, lo que está viendo Pedro, bien pudo haber sido el espíritu maligno, que estaba queriéndole oprimir, que estaba queriéndole espantar a Pedro. Pedro, ¿qué fue lo que sucedió con Pedro? Pedro se espantó. Dice, verso 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Ok? Eso es normal. Eso es normal. Tampoco vamos a decir que Pedro fue un cobarde. Es normal. A todos nos puede suceder. De repente podemos sentir temor. Pueden suceder muchas cosas. Sin embargo, estas palabras de Yeshua nos deben de dar mucha confianza y mucho respaldo. Él te dice, yo soy, no temas. Cuando dice yo soy, de acuerdo al estudio que tuvimos en Génesis, lo que está representando es una voz de autoridad que está imponiendo el Señor. ¿Ok? Yo soy, estoy sobre todo, sobre todas estas cosas. Verso 32 dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. La duda de Pedro representa el temor que todo siervo puede tener cuando viene la adversidad. Y esto es una enseñanza para no dudar de que siempre estará Yeshua para salvarle aún en la adversidad. Hay que tener mucho cuidado de no equivocarnos y no pensar que es una señal de que no debes hablar o de que no te levantes para hablar la palabra de Dios. Va a haber adversidades, efectivamente, pero pudieras pensar que es una señal de Dios mismo para decirte que no lo hagas. Siempre que se trate de la palabra de Dios y siempre que tengas la oportunidad clara de hacerlo, no va a haber nada que lo impida. ¿Por qué? Porque el Señor te va a respaldar. ¿Okay? Así es de que lo que tenemos que hacer y lo que nos está enseñando el Señor aquí es que tengamos confianza en Él. Pedro sí comenzó a caminar sobre las aguas, pero hubo un momento en que comenzó a hundirse en las aguas de las naciones. Y aquí ya entra el aspecto simbólico profético. ¿Ok? Y las aguas representan a las naciones. ¿Sí?
esto, más que una simple duda, también puede representar a todos aquellos que cuando conocen del verdadero evangelio, digo, desde otro punto de vista, comienzan a caminar en obediencia, pero que llega un momento en que se desvían de la verdad. Y eso es muy común. Se desvían del verdadero evangelio y comienzan a caminar con falta de fidelidad a la Torah, lo que genera que se hagan como el mundo. O sea, ya no hay una diferencia entre ellos y los del mundo. A final de cuentas es lo mismo. Con intereses y propósitos personales y ajenos a los propósitos de Dios. Es decir, se hunden en el mar de las naciones. Abandonan el llamado fidedigno. Abandonan el llamado que fue sobrenatural en su momento y que alguna vez recibieron con mucho amor. Marcos 6:52 dice, otra vez lo voy a leer, porque aún no habían entendido de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y eso es bien interesante, ¿por qué aún estaban endurecidos los corazones de los discípulos? Bueno, también es un aspecto profético, dice aún estaban endurecidos sus corazones. Un corazón duro representa, además de incredulidad, la falta del Espíritu de Dios, que en las personas que han vuelto a nacer les hace comprender las cosas espirituales. Una persona que con el corazón duro no puede cumplir incluso los mandamientos de Dios, por cuanto tiene el corazón duro. ¿Qué dice Ezequiel 11? Acompáñenme a Ezequiel 11, del 16 al 20. Por tanto di, así ha dicho el Señor Dios, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en la tierra a donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho el Señor Dios, yo os recogeré de los pueblos y los congregaré de las tierras de las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella toda la idolatría y todas sus abominaciones. Y hoy en la mañana vimos un poquito el tema de la idolatría, ¿ok? Entonces ya empiecen a conectar. ¿Qué es lo que va a quitar el Señor? Dice verso 19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Para que anden, o sea, y ese es el propósito de quitar el corazón de piedra. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Recuerden en la mañana, dioses ajenos no tendrás de mí, yo seré tu Dios. ¿Ok? Entonces, ¿en dónde me quedé? Ok, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Verso 53, terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció y reconoció toda la tierra de alrededor. Comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oía que estaba y a donde quiera que entraba. Que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto una vez más. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Las personas al tocar el borde del manto de Yeshua eran sanados. Esto es bien importante. Una vez más lo vimos con la mujer de flujo, lo vemos en otros pasajes. Pero esto representa entonces que el contexto de la alimentación de estos 5,000, ¿qué es lo que representa? Que de acuerdo a la representación profética de lo que se deduce de la Torah como el alimento para las dos casas de Israel, en Genezaret se confirmó que lo que sana a las personas en realidad es una vida en la que gobierna la Torah, por cuanto que la Torah alimenta el espíritu y es alimento para vida eterna. Y es por ello
que el borde del manto de Yeshua son los tzitzit. ¿Ok? Los tzitzit de su manto. Recuerden que de acuerdo al mandamiento, el manto debía tener 4 tzitzit de sus 4 puntas. De manera que cada vez que leas acerca del borde del manto de Yeshua y los milagros que surgieron de él, piensa entonces que así como te ha dado acceso a la vida por la transformación de tu entendimiento, por medio de los mandamientos, asimismo, él permanece con el manto del que cuelgan sus tzitzit y está delante del trono orando por todas las ovejas que aún están sin pastor, esperando que los discípulos vayan y cumplan con el anhelo del corazón de Dios en el Israel que se encuentra aún entre las naciones. Bendito Rey, gracias Padre Santo por este tiempo de estudio, este capítulo que nos enseña muchas cosas, Señor, pero una vez más, la obra sobrenatural que tú estás imponiendo sobre todos nosotros y aún sobre muchos que faltan, Padre Santo. Gracias porque nos das la oportunidad de comprender un poco más el aspecto profético y confirmamos una vez más que tú eres la confirmación, eres el cumplimiento de toda la profecía, Señor. Y no solo eso, sino el anuncio de las profecías que están por cumplirse aún. Este tiempo, Señor, en el que nosotros estamos entendiendo el llamado que nos haces como ovejas, es delicioso porque sabemos que estamos escuchándote a ti, sabemos que estamos recibiendo de tu enseñanza, sabemos que estamos recibiendo tu nombre para que nuestras vidas verdaderamente sean transformadas, para que de nuestras vidas sea quitada toda esa levadura que constituyó en un tiempo la hipocresía de la religión. Gracias, Padre Santo, porque nos estás haciendo entender que a pesar de las aflicciones que tengamos en este mundo, tú eres fiel y permaneces con nosotros. Y una vez más nos dices, yo soy el que te sostiene, yo soy el que te da aliento, el que te da fuerzas, porque no eres tú por ti mismo, sino soy yo el que te infunde aliento y fuerza y vigor. Gracias, Padre, porque estás dando fuerza y vigor a muchos en todo el mundo. Hay muchos discípulos tuyos que están verdaderamente queriendo cumplir el llamado santo que tú les has dado. Permite que continúen, Señor, con este llamado. Que en su corazón no haya desvío acerca del llamado fidedigno que recibieron y que recibieron en un principio con mucho cariño, con mucho amor y con mucha honra, entendiendo que a partir de entonces todo lo que tendríamos que hacer es por honra y servicio a tu pueblo y en la misma medida por servicio a ti, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre y por los méritos de Yeshua, te damos gracias por tu bendición y por tu revelación. Amén. Amén.